Capítulo 43, El rey de las serpientes. Pansy lanzó de nuevo una mirada desesperada a Draco, sentado junto a Teodora aproximadamente 1 metro de ella en clase de transformaciones. No parecía de mejor humor esa mañana y cuando ella le había saludado, él ni siquiera le dirigió la palabra. Tampoco a Blaise. Según había escuchado en la sala común, la noche anterior se había oído discutir a Draco y Blaise con violencia. Pansy sospechaba que su discusión tenía que ver con el hecho de que Blaise le hubiera permitido entrar en su habitación para esperar allí a Draco. Aunque Blaise estaba sentado a su lado, las miradas llenas de furia y rencor que le dedicaba a Draco, la disuadían de atreverse a preguntarle. Tampoco se atrevía a decirle que tal vez seguir a Draco no fuera la mejor idea o que sería más prudente enviar a otra persona. A cualquier otra persona que no fuera ella. No quería ni imaginarse la furia de Draco si descubría que le había estado siguiendo. Siempre, incluso en aquella época que ahora parecía tan lejana en la que recurría a ella a menudo, le había dejado muy claro que no tenía derecho a exigirle nada o a hacerle preguntas. Draco era de ese tipo de personas que hacía lo que quería y cuando quería y nunca respondía por ello. La gente sabía de él exactamente lo que él quería que supieran, y esa distancia que establecía entre él y el resto del mundo, era una de las razones por las que estaba loca por él. Le aterraba la idea de que él pudiera descubrirle siguiéndolo, pero lo hacía aún más la sospecha de que él se viera con otra por la que pudiera sentir algo importante. Esa era la única explicación a todos los sutiles cambios que se habían producido en él. Que ella supiera, no había tenido nada que ver con ninguna Slytherin desde hacía tiempo, tampoco con el par de Ravenclaws o Hufflepuffs con las que se había relacionado en alguna ocasión. Las Gryffindor simplemente quedaban fuera, Draco las despreciaba a todas. Y tampoco había acudido a ella desde San Valentín. A Draco le gustaban demasiado las chicas, así que le parecía imposible que en todo ese tiempo no hubiera estado con ninguna. Por lo cual, alguna debía de haber. Alguna tan especial que él no se había aburrido de ella y buscado otra en menos de una semana. Alguna que le daba ese brillo azulado a sus ojos, ese aire satisfecho que lucía a menudo. Alguna que lograba que a veces llegara malhumorado a la sala común y lo pagara con el primero que se cruzaba en su camino. Alguna que tenía la culpa de que él ya no la quisiera. Pansy no estaba dispuesta a dejar que ninguna estúpida le arrebatara a Draco, pero para pelear por él, primero debía saber contra quién se enfrentaba. Y cuanto antes lo descubriera, mejor. Los ojos de Pansy y Blaise se alzaron al unísono hacia Draco que salía del pasillo que daba a las habitaciones de los chicos. El reloj con agujas con forma de serpiente que había colgado en una de las paredes frías y llenas de humedad de la sala común de Slytherin marcaba las horas 7:20. La hora a la que solía desaparecer Draco, siempre puntual. Draco atravesó la sala común con sus andares lánguidos y elegantes que hacían que las personas de su alrededor se volvieran para observarle momentáneamente. Ni siquiera reparó en Pansy y Blaise sentados con las cabezas muy juntas en una mesa de ébano, observando cada uno de sus movimientos. Tenía la mente puesta en otra parte, en otra persona. Subió los escalones recubiertos por una alfombra de color verde botella y se perdió entre las columnas de piedra que flanqueaban la salida de la sala común. Es el momento, siseó Blaise posando sus ojos oscuros en Pansy con aire misterioso. Pansy le observó y tragó saliva sonoramente. Estaba tan asustada que le faltaba poco para temblar. No sabía si tendría el valor de seguirle. Por mucho que temiera la velada amenaza que había en los ojos de Zabini, temía aún más a Draco Malfoy. Yo no sé si tal vez podría seguirle otra persona, balbuceó. ¿Quién? Los imbéciles de Crabbe y Goyle. Perderían su pista en cuanto girara una esquina, sin contar con el hecho de que no se atreverían a hacer nada que Malfoy no les hubiera ordenado. No puede hacerlo ninguna otra persona, Pansy, debes hacerlo tú, dijo Zabini con voz suave y contenida, que heló la sangre de Pansy, a no ser que seas una cobarde y Malfoy no te importe lo suficiente. Si es así, dímelo ahora y dejaré de perder el tiempo contigo. No. Exclamó Pansy viendo que Zabini hacía ademán de levantarse y dejarla ahí. Lo haré. Zabini sonrió astutamente mostrando sus dientes muy blancos en contraste con el color oscuro de su piel. Bien,
sabía que lo harías. Por algo eres la más indicada para Draco, la lisonjeó consiguiendo que Pansy se relajara un poco y parecía menos un conejito asustado. Ahora vete, y recuerda, sé sigilosa como una serpiente. Pansy asintió rápidamente y Zabini tuvo que contener una mueca de desdén al ver el brillo de las lágrimas en sus ojos negros mientras se ponía en pie. Después, Pansy atravesó corriendo la sala común, siguiendo el rastro del rey de las serpientes. Hermione se preguntó qué humor tendría Draco ese día antes de entrar en el aula habitual para encontrarse con él. El día anterior, no parecía haberse marchado con mucho mejor humor que con el que había llegado. Aunque Hermione había intentado hablar con él y consolarle de algún modo, percibía que Draco ocultaba algo más que no quería contarle y no sabía qué hacer para sonsacárselo. Sospechaba que ese algo estaba relacionado con su padre, pero siempre que Hermione intentaba hablar con Draco sobre él, éste esquivaba el tema y se mostraba distante durante unos minutos. Intuía que su relación no era muy buena y que, en cierto modo, Draco temía a su padre. Así que había aprendido a no sacarle el tema, con la esperanza de que, en algún momento, él decidiera confiárselo. A diferencia del anterior, ese día, Draco ya estaba esperándola como siempre. Estaba algo pálido y parecía cansado, pero sus ojos relumbraron con un brillo azulado al verla. Hermione esbozó una frágil sonrisa mientras cerraba la puerta y Draco se aproximaba a ella. Cuando llegó hasta su altura, Draco inclinó el rostro para mirarla y Hermione pensó que iba a besarla, pero no lo hizo. La sujetó por la cintura y solamente la contempló durante segundos que se alargaron hasta ser minutos. Hermione le observaba con el rostro alzado hacia él tratando de comprender el océano atormentado de sensaciones que leía en sus ojos. Había algo en ellos que le hacía sentir que el mundo iba a acabarse de un momento a otro y que cuando eso ocurriera, él deseaba estar contemplándola. Draco, murmuró suavemente. Draco pestañeó entonces, se inclinó lentamente sobre el rostro de ella y quedó suspendido a solo 1 centímetro de sus labios. Hermione se aferró a su túnica con expectación. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sentía que algo de la desesperación callada que había en él iba entrando en ella, tomando la forma de una hélice de angustia en su estómago. Draco deslizó una de sus manos desde su cintura hasta la curva de su espalda, la apretó contra él y entonces, solo entonces, cubrió con sus labios los de ella. En cuanto deslizó su lengua de serpiente entre los labios de ella, Hermione se sintió invadida por una especie de rabia contra todo y nada, por una angustia punzante, por una pasión desesperada que le obligó a estrecharse aún más contra él. Por una sensación de que el mundo se estaba cayendo a pedazos y que su única salvación era él. Y a juzgar por la manera en que él la correspondió parecía sentir lo mismo. Pansy había seguido a Draco sigilosamente a lo largo de distintos pasillos, escaleras y algún que otro pasadizo hasta encontrarse desorientada y perdida en algún corredor del 4º piso. En más de una ocasión estuvo a punto de perderle el rastro por esperar demasiado agazapada tras alguna estatua o armadura, pero finalmente había girado el recodo de un pasillo a tiempo para verle entrar en un aula en la que Pansy nunca había estado. Había cerrado la puerta tras él y Pansy se había quedado unos segundos asomada al recodo pensando en qué hacer a continuación. No sabía si la persona con la que él iba a encontrarse ya estaba dentro del aula cuando Draco había entrado o si él estaba esperándola en el interior. Sopesando sus posibilidades, Pansy decidió esperar unos minutos para esperar si alguien más llegaba, y de paso, para tratar de reunir el valor para abrir esa puerta si era necesario. Siempre tenía la posibilidad de esperar a que él saliera de allí, pero eso podría llevarle horas y ella nunca había sido muy paciente. Ahora que estaba tan cerca de descubrir lo que Draco se traía entre manos sentía la adrenalina correr por sus venas y el corazón latirle apresuradamente. Esperó apretada contra la esquina del pasillo, asomando de vez en cuando la cabeza por el recodo para vigilar si alguien llegaba. Aunque a ella el tiempo se le hizo eterno, tan solo habían pasado unos 3 o 4 minutos cuando otra persona apareció al final del pasillo en el que estaba el aula. Una chica. Concretamente, Hermione Granger. Pansy se sintió tan impactada que casi se olvidó de ocultarse de nuevo durante unos instantes. Si antes el corazón le había latido con velocidad,
ahora parecía desafiar las barreras de su pecho tratándose de salírsele. ¿Qué hacía Hermione Granger entrando en el aula en la que estaba Draco? ¿Qué significaba todo aquello? Era ella, una asquerosa sabelotodo sangre sucia sin ningún atractivo, la chica con la que Draco se encontraba a escondidas. De ser así, tenía una buena razón para ocultarlo, eso desde luego. Pero no tenía ningún sentido. Draco la odiaba desde siempre. Pansy había escuchado interminables peroratas llenas de descalificativos, desprecios y burlas hacia la sangre sucia por parte de él. Siempre le hacía la vida imposible y se metía con ella siempre hasta hacía unos meses, para ser sincera. Pero no podía ser. Él la despreciaba por ser sangre sucia, aparte de ser amiga de Sam Potter, una marisabidilla y poco agraciada, jamás pondría los ojos en una hija de muggles. Menos aún en esa. Entonces, ¿cuál era la explicación de que ella hubiera entrado en la misma aula que él? ¿Qué estaban haciendo ahí dentro? Pansy estaba impactada, intrigada y asustada, pero su curiosidad ganaba a todos esos sentimientos, incluso al miedo. No podía irse de allí sin saber qué ocurría. Respirando hondo, giró el recodo y se acercó hasta la puerta que la Gryffindor había cerrado con anterioridad. Apoyó cuidadosamente la oreja en ella tratando de escuchar algo, pero del interior del aula no procedía ningún sonido. Granger y Draco en la misma aula en silencio. No deberían estar insultándose o lanzándose maleficios. ¿Qué estaban haciendo? La mente astuta de Pansy pronto llegó a una deducción que todas sus creencias y su corazón querían rechazar, pero que su lógica evidenciaba de cualquier modo, hasta que no abriera esa puerta, nunca descubriría lo que realmente estaba ocurriendo. Tomó aire profundamente y acercó una mano blanca y temblorosa hacia el pomo de la pesada puerta de madera. Lo rodeó con sus delgados dedos, y tirando de la puerta hacia ella para hacer el menor ruido posible, comenzó a girar el pomo muy lentamente hasta que escuchó un sordo crack. Ya solo le quedaba empujar un poco la puerta para descubrirlo todo y hasta su sangre parecía haber dejado de fluir y su respiración se había cortado. Apoyó un hombro en la madera, y despacio ejerció presión, entreabriendo suave y silenciosamente la puerta. Entonces asomó un poco la cabeza y lo que vio la dejó lívida. A Hermione Granger y Draco Malfoy abrazándose, besándose, íntima y apasionadamente. Se tragó un grito de sorpresa y salió corriendo del lugar. Draco se apartó lentamente de la boca de Hermione y con los ojos cerrados, acarició lentamente la punta de su nariz con la suya provocándole una sonrisa que pudo escuchar. Después bajó hasta su cuello y sin más preámbulo lo mordió y pasó la lengua sobre su sensible piel. Draco. Gimió ella. Draco subió de nuevo hasta su boca y mordió su labio inferior sensualmente antes de susurrarle, «Vamos a la casa de los gritos». Hermione abrió los ojos lentamente, le miró con gravedad y después asintió silenciosamente. Ambos se giraron hacia la puerta y entonces Hermione se detuvo al percatarse de que había algo diferente en ella. Estaba entreabierta. «Draco», dijo sin moverse del sitio a pesar de que él tiraba de ella hacia la salida. «¿Qué?», preguntó él con voz ronca. «La puerta». «Está abierta», susurró ella con voz asustada. «Olvidarías cerrarla», respondió Draco tirando de nuevo de ella. «No lo hice, Draco, te juro que cerré la puerta». «Siempre lo hago». Draco percibió la nota de temor en su voz y suspirando con fastidio, se volvió hacia ella y le posó las manos en los hombros. «A lo mejor no la cerraste bien y se abrió sola por alguna corriente de aire», dijo arrastrando las palabras. «Cerré bien la puerta. Y no he sentido ninguna corriente de aire». «Es difícil que la sientas estando yo cerca», replicó él con ironía y mirándola con aire pícaro. «Draco, de verdad te estoy hablando en serio», continuó ella con voz tensa. «Está bien. Entonces la única posibilidad es que alguien la abriera». Se estableció un silencio pesado y ambos se miraron a los ojos. Por su tono, Draco había tratado de parecer despreocupado, pero por su semblante, Hermione percibió que realmente la idea le asustaba. Si alguien les había encontrado, las consecuencias podrían ser terribles. Y los dos lo sabían.
Suavemente, Draco se acercó a ella y la abrazó. Pretendía tranquilizarla y tal vez protegerla, pero Hermione podía sentir el leve temblor de sus manos hundiéndose en su espalda. Si es así, solo nos queda esperar, susurró y Hermione ocultó el rostro en su pecho mordiéndose el labio inferior con temor. Como Blaise no despegó los ojos de la entrada de la sala común desde que Pansy se hubo ido, fue el primero en verla llegar aproximadamente una media hora después. Estaba temblando de pies a cabeza y sollozaba ruidosamente, logrando que toda la sala común la mirara. Conteniendo una maldición por su indiscreción, Blaise se puso en pie y se acercó rápidamente hasta ella, sujetándola con escasa suavidad por la muñeca. A la biblioteca, siseó, guiándola poco cuidadosamente. Ahora que estaba tan cerca de saber la verdad después de tanto tiempo, no tenía la paciencia de mantener las apariencias. Le importaban un bledo los sentimientos y las lágrimas de Pansy, pero estas últimas le habían confirmado ya una parte de la verdad. Que Malfoy se veía con otra. Ahora solo le faltaba averiguar quién era la misteriosa chica. Entraron en la biblioteca y Zabini arrastró a Pansy hasta un rincón oculto por una estantería llena de libros sobre criaturas mágicas que nadie solía visitar. Una vez allí, la soltó como si su contacto le fuera desagradable y la miró con sus ojos rasgados y oscuros que parecían capaces de leer hasta los secretos más ocultos de cualquiera. ¿Qué ha ocurrido? Lee. Pansy hipó y tembló violentamente en su llanto, con Yole 6 besándose. Y sollozó con fuerza, con enormes lágrimas que caían sobre la pechera de su túnica. Blaise esperó durante unos 10 segundos a que se calmara, pero la chica no tenía pinta de poder parar de llorar y decir algo coherente, así que impaciente y bruscamente, la sujetó por los hombros y la sacudió con escasa delicadeza. Maldita sea, habla. Le espetó. ¿Quién era ella? Era. Pansy arrugó los labios y tomó varias bocanadas de aire incapaz de respirar. Ella era Granier. Hermione Granier, sollozó. Blaise sintió que el nombre rebotaba en el interior de su mente y algo peligroso centelleó en sus ojos negros. Draco murmuró la contraseña e inmediatamente las culebras que se enlazaban formando un intrincado diseño se deslizaron hacia los márgenes del escudo colgado en la pared que se abrió en dos para dejar a la luz la entrada a la casa de Slytherin. Cruzó el alargado y angosto pasillo que llevaba hasta el pequeño hall adornado con un gran retrato de Salazar Slytherin y una alfombra verde esmeralda y pasó frente a la puerta de la biblioteca hasta las columnas que flanqueaban la entrada a su sala común. En cuanto atravesó las columnas y posó el pie en el primer escalón columnado notó que algo iba mal. El excitado murmullo que había escuchado desde que se aproximaba a la sala común se había interrumpido de golpe al llegar él y todo Slytherin parecía estar allí congregado, mirándole. De inmediato estableció conexión entre la puerta entreabierta y la figura de Zabini alzada en medio de la sala, como si fuera el líder de las serpientes. Y cuando le miró a los ojos, supo que él había descubierto su secreto. Detrás de él, acurrucada en la esquina de un sofá, Pansy sollozaba sin parar mientras Millicent Bulstrode trataba de consolarla dándole palmadas en la espalda que casi la tiraban del sofá. El resto de Slytherin se repartía por los distintos sofás, sillones y mesas con los ojos fijos en él, y a pesar de llevar la túnica negra de Hogwarts, a Draco nunca le habían parecido tantos serpientes. Serpientes hostiles que le miraban con la duda en sus ojos astutos y desconfiados. Mientras descendía los últimos escalones adoptando un aire indiferente e impasible, se recordó mentalmente que él era el rey de las serpientes, era un Malfoy y el más poderoso mago de cuantos estaban allí. Y no iba a permitir que nadie le arrebatara su posición ni a Hermione. Tuviera que hacer lo que tuviera que hacer. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó con su voz más intimidatoria a la vez que insensible. Dínoslo tú, Malfoy, habló Zabini y todas las miradas se volvieron del chico a Draco con duda y expectación. No sé de qué coño estás hablando, Zabini, respondió Draco tratando de contener la furia que le desbordaba por todas partes. Había temido 1000 veces ese momento, sabiendo en su interior que tarde o temprano tendría que darse, pero no soportaba los aires de superioridad que Zabini se estaba tomando con él. Draco siempre había sabido que solo estaba esperando a que él cayera para ocupar su lugar. Por eso nunca había confiado en él.
Hablo de que te has convertido en un asqueroso traidor a la sangre tirándote a una sangre sucia, le respondió Zabini con insolencia y lleno de desprecio. Draco no pudo contenerse y sacó la varita para apuntarle con ella. Quería lanzarle una Avada Kedavra, por insultarle a él e insultar a Hermione. Él seguía creyendo en la superioridad de los sangre pura sobre los hijos de Muggles, bueno, o al menos sobre todos menos Hermione. Siempre había despreciado y odiado a los traidores a la sangre y no soportaba que le recordaran que él se había convertido en uno de ellos al fijarse en Hermione Granger. Y por sobre todo, le enfurecía que hubiera utilizado la expresión tirarse para describir su relación con Hermione y el que la llamara sangre sucia. Ella no era una vulgar sangre sucia sin talento mágico. Ella era maravillosa y mucho más hábil y capaz que ese gilipollas prepotente de Blaise Zabini. Repite eso, le amenazó. Blaise escuchó los murmullos a su alrededor y supo que Draco estaba empezando a sembrar la duda entre los Slytherins que antes a medias le habían creído. Le estaba ganando terreno comportándose como el cabrón arrogante que siempre había sido, además de que ninguno de los presentes quería creer que su líder les había traicionado. Sintió la furia hervir por sus venas al saber que no le había asestado una puñalada mortal a Malfoy, pero sí había abierto una herida y pensaba hurgar en ella lo máximo posible. He dicho que nos has traicionado relacionándote con una sangre sucia, repitió Zabini sin hacer caso de la varita apuntando su pecho, lo que provocó una nueva oleada de murmullos. Espero que si te atreves a acusarme de algo tan grave y repugnante, hizo una pausa para tratar de aplacar el dolor que le produjo decir esa palabra pero que fue entendida como una intensificación del sentimiento que imprimía a ese epíteto, al menos tengas alguna prueba. Zabini sonrió como si hubiera ganado un punto y se volvió hacia la llorosa Pansy en un sofá detrás de él. Pansy te siguió, Malfoy, y te vio con ella. Y digamos que no estabas precisamente usando la lengua para insultarla, dijo señalando a la muchacha que rompió a llorar con más fuerzas. Sonrió satisfecho sintiendo que estaba ganando de nuevo el favor de los Slytherins. Draco le miró asesinamente unos instantes y después posó sus ojos en la llorosa muchacha. De nuevo casi sintió lástima por ella, pero también furia, mucha furia. Esa estúpida le había seguido. No había hecho caso de sus repetidas advertencias y por si fuera poco le había contado a todo Slytherin, o a Zabini, lo prácticamente significaba lo mismo, lo que había visto. Por su culpa no sabía qué sería de él y de Hermione y si eso llegaba a oídos de su padre no quería imaginárselo. ¿Y vas a hacer caso de lo que diga esa estúpida arrastrada? Preguntó con desdén, me he hartado de ella y lo sabe. No me deja en paz, y todos habéis sido testigos de alguno de sus patéticos intentos por reconquistarme. Ayer mismo tuve que echarla de mi cuarto, donde esperaba metida en mi cama. La he rechazado tantas veces que ya he perdido la cuenta. Es obvio que esto solo es una mentira para vengarse de mí por ignorarla. Una mentira tan hiriente pero tan ridícula que cae por su propio peso. Y sus lágrimas son porque sabe que si antes ya no la soportaba, después de esto debería temerme. Ni bien pronunció la última palabra, todo Slytherin comenzó a murmurar de nuevo formando un insistente y alto murmullo y Zabini tuvo que apretar las mandíbulas con rabia, reconociendo a su pesar, que Malfoy había escogido muy bien sus palabras. Todo lo que había dicho tenía tanto sentido que podría haberle convencido a él si no supiera que lo que Pansy había visto era cierto porque eso explicaba muchas cosas. Era evidente que todo Slytherin prefería que creer que eso era un ardid de una celosa Pansy Parkinson, antes que admitir que su líder, el máximo exponente de la pureza de la sangre se había enredado con una sangre sucia. Además, todos le temían demasiado como para atreverse a ponerse del lado de Zabini, en contra del todopoderoso Draco Malfoy. No puedo decir que no me esperaba algo así de ella, continuó Draco arrastrando las palabras con desprecio, pero creía que tú eras más inteligente de lo que me has demostrado, Zabini. Parece que como tu madre, solo tienes una fortuna y una cara bonita que sabes aprovechar. Pero no demasiada inteligencia, de lo contrario no me habrías ganado a mí como enemigo, Zabini. Te aseguro que no sabes lo que acabas de hacer. Y sin decir más, el rey de las serpientes, caminó entre ellas, haciéndose todas a un lado a su paso, para dirigirse a la soledad de su cuarto.